Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INPAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos escuchan por radio e internet. Hoy, primera llamada a los agricultores y ganaderos para aplicar tecnologías encaminadas a la agrosustentabilidad ecológica. Ahorita vamos a decirles por qué. Fíjate que este fin de semana, mientras veía un reportaje de la televisión alemana, desde luego en idioma español, sobre los riesgos que está ocurriendo en el campo en países europeos, sobre el uso excesivo de fertilizantes, tanto sintéticos como orgánicos, que contienen nitrógeno, que son utilizados por los productores en la agricultura y en la producción de forrajes, en la mayoría de los casos sin ningún control técnico ni protección de estos agroinsumos que están siendo absorbidos por las plantas precisamente para producir, pero que al mismo tiempo aumentan la concentración de nitritos en los alimentos que a la larga pueden afectar la salud de los consumidores. Además, el nitrógeno pues es muy vital para la producción agrícola y ganadera en el ámbito de los pastos, pues es un elemento químico móvil en el suelo. ¿Qué queremos decir con móvil? Pues que pues se puede lixiviar fácilmente por el agua de lluvia o por el riego y empieza a caminar al subsuelo y después llega a los mantos freáticos, de ahí se traslada a los ríos, a los pantanos, a las lagunas y al océano, ocasionando la palabra eutrofización o el proceso de contaminación provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, que vienen mayoritariamente procedentes de la actividad del hombre y también de la industria y de la cuestión urbana. A la eutrofización se le llama coloquialmente sopa verde, debido a que se prolifera en gran aumento y descontrolado el crecimiento de algas unicelulares alimentadas precisamente por este exceso de nutrientes en un ecosistema acuático. En los océanos, para hacer más claro esto, la eutrofización puede provocar también el crecimiento de otras especies de algas, como es el sargazo, que ya hemos escuchado en otras ocasiones, el problema que hay. Esta es una alga que fue descrita por primera vez por Cristóbal Colón en 1492, cuando se la encontró en el gran cinturón del sargazo en el Atlántico. La palabra eutrofización, difícil de decir, pues significa en griego bien nutrido. Y esto se observa cuando hay un aumento de algas en los cuerpos de agua, por lo que ya estoy mencionando el nitrógeno y el fósforo. Estas algas crecen en la superficie del agua e impiden que la luz del sol penetre hasta el fondo del ecosistema, evitando la fotosíntesis productora de oxígeno con plantas que están en forma natural, y esto agota la actividad aeróbica, lo que en el tiempo, en un ambiente acuático, pronto se vuelve anóxico, es decir, ya no hay oxígeno y hace inviable la existencia de especies como los peces, los crustáceos y otros que habitan cerca de las costas o los ríos o inclusive en lagunas que están contenidas. Es decir, que la eutrofización provoca el empobrecimiento de la diversidad de ese lugar y con el tiempo se ocasionan zonas muertas porque pues ya nadie anda por ahí, pues ya no hay oxígeno y esto pues afecta a la gente que se dedica a la pesca en los océanos, en los ríos. Esto va a generar pues que la producción pesquera sea menor, los pescadores tengan que ir mar adentro con los riesgos que genera esta actividad y también pobreza, altos costos del consumidor y también afecta al sector turismo, Jorge. Paco, cómo una cosa va concatenándose con la otra y con la otra y con la otra y llega al punto donde se crea el detrimento en este caso, ¿no? Aquí estamos hablando de la biodiversidad, dando ya como desde un punto va, llega al otro, llega al otro, llega al otro y afecta a en ese sentido y cómo tiene que ver y cómo está conectado. Estabas hablando
de todo un proceso del ecosistema marino, pero que tiene que ver con el campo. Sí, entre unas u otras cosas, también la cuestión urbana, pues todo eso que llega a los mares en forma industrial y también pues en el ámbito de las casas, pues me estoy refiriendo a los drenajes, también eso ocasiona que esto también vaya haciéndose más grave. Y bueno, de estas actividades humanas, cualquiera que sea, pues se está generando un gran problema en los ciclos globales del carbono, el nitrógeno y el fósforo, y la entrada del nitrógeno a los cuerpos de agua y a estos ecosistemas acuáticos, pues ya están considerándose como alto riesgo y por encima de un límite planetario seguro. Esto es obviamente es una alarma, pues, para todos los que tenemos que ver con esto y cómo podemos también, de alguna manera, contribuir a que se vaya reduciendo. Por eso, al principio dije, primera llamada, porque en el sector agropecuario podemos reducir este tipo de acciones o de contaminaciones si hacemos lo siguiente, Jorge. ¿Cómo evitar desde el sector agropecuario que nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, pues que son fertilizantes de cualquier tipo, ya sean sintéticos, orgánicos, pudieran llegar a estos sistemas acuáticos? Y mencionaba, no solamente el sector agropecuario, también la parte urbana e industrial. Bueno, ¿cómo podemos reducir? Bueno, es tan sencillo reducir un porcentaje importante tan solo con el uso de un mineral natural de origen volcánico que se llama zeolita. Para quienes nos escuchan y no tienen nada que ver con el sector agropecuario, la zeolita la venden después en las tiendas que usan para las mascotas, para que vayan a hacer sus necesidades de ahí los animalitos, porque la zeolita tiene unas cavidades interconectadas llamadas microporos que se comportan como una esponja capaz de retener el agua y nutrientes, en el caso de la agricultura, para que vayan liberando en forma gradual, en este caso el fertilizante, y con esto se reduce un tanto, pues si no es el 100%, al menos un 50%, la pérdida de ese nitrógeno y de otros elementos nutritivos para las plantas, y ya no van a ir a dar a los cuerpos de agua. Precisamente en este periodo de lluvias, que ya empezó y hasta el mes de octubre todavía hay lluvias, aumenta la probabilidad de que estos fertilizantes lleguen a las zanjas, a los arroyos, que conducen a otros canales, a las lagunas, a los ríos, y ahí empieza la proliferación de estas algas. En los suelos arenosos, la lixiviación de estos nutrientes es más fuerte que en otro tipo de suelo. Sin embargo, en ambos hay pérdidas de nutrientes si no somos capaces de hacer esta práctica de mezclar zeolita con los fertilizantes. Jorge, esta tecnología ya fue evaluada por el campo Cotazla desde hace 28 años por el Departamento de Suelos que dirige el químico Andrés Vázquez, con un enfoque primero de reducción de costos y de eficiencia de los fertilizantes. Ahora la zeolita se suma a un enfoque ecológico para una agricultura y una ganadería sustentable. Fue en 1995, aquí en la zona rural del municipio de Veracruz, el primer experimento de fertilización ecológica para producir maíz mezclando la zeolita con el fertilizante para reducir precisamente la pérdida de nitrógeno por lixiviación. El resultado fue 4.5 toneladas de grano de maíz por hectárea y la reducción de un bulto de fertilizante a base de urea. En cambio, con el tratamiento donde se usó todo el fertilizante, pero no se usó zeolita, el rendimiento fue menor de 600 kilos, es decir, 3 toneladas 900 kilos. Esto nos indica que la zeolita retiene el nitrógeno y funciona, y gran parte de ese nitrógeno ya no va a dar a la zona lagunar o el mar de las costas de Veracruz. Repito, se hizo aquí en Veracruz hace 28 años. Y esta fertilización ecológica con la mezcla de zeolita se ha probado en diferentes partes del sureste de México con incrementos en el rendimiento inclusive. Esto hace que pues sea un ahorro para el productor y aumenta la producción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Jorge? Los profesionales que se dedican a asesoría, a dar asesoría, y los productores agropecuarios debemos actuar utilizando la zeolita, que es un mineral natural e inteligente que genera ahorro, aumenta el rendimiento de los cultivos y reduce la contaminación de los cuerpos de agua, Jorge.
Es un tema de mucha responsabilidad social y humana, Así es. Paco. Qué bueno que los traes a colación también, porque hay que hacer conciencia, debemos de estar haciendo conciencia diariamente en nuestra sociedad, empezando por nuestras casas, en que estamos acabando con nuestro hábitat y con nuestro medio ambiente y por ahí, y cada quien en los distintos sectores, como es ustedes el caso agropecuario, pues hacer lo propio, Paco. Pues primera llamada, estamos a tiempo de evitar un mar de problemas. Buenas agrotardes. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, regresamos.